Hola a todos. En este video vamos a platicar ya del tema número 5, el tema que corresponde al estudio de sistemas de ecuaciones, específicamente el estudio de sistemas de ecuaciones de tipo lineal. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este tema que es muy corto? Pues nos vamos a concentrar esencialmente en clasificar sistemas de ecuaciones dependiendo del tipo de solución que tengan estos sistemas. Vamos entonces a clasificarlos como compatibles, incompatibles y dentro de los compatibles como determinados o indeterminados, dependiendo primero si tienen o no solución y después si tienen una única solución o tienen infinitas soluciones. Una vez que clasifiquemos estos sistemas, vamos a enfocarnos especialmente en un método que es muy eficiente para la solución de sistemas de ecuaciones, que es el que se conoce como método de eliminación de Gauss. Y evidentemente vamos a hacer algunas series de ejercicios para que podamos tomar práctica con este método. Este tema número 5 va muy de la mano con lo que es el tema número 6 de matrices y determinantes. Prácticamente uno es continuación del otro. Y entonces cuando retomemos o cuando estemos en el tema número 6 de matrices y determinantes, pues vamos a ir relacionando los conceptos que estamos viendo en ese tema con los que platiquemos aquí en sistemas de ecuaciones lineales. También es muy importante que tengan presente que tanto este tema como el tema número 6 son claves o son bases para que ustedes puedan cursar la asignatura que sigue de álgebra, que es álgebra lineal. Eh, Son dos temas esenciales, quizás son los más importantes de álgebra o los que tienen mayor aplicación en álgebra lineal. Ya comentaremos más de esto en la sesión de Zoom para que ustedes se lleven esta referencia para su asignatura de álgebra lineal. Entonces, inicialmente, pues vamos a empezar platicando de lo que es una ecuación. Si vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales, pues primero tenemos que hablar de lo que es una ecuación. Y una ecuación es otra cosa más que la igualdad de dos expresiones algebraicas, denominadas miembros de la ecuación. Entonces yo tengo un miembro del lado derecho y tengo un miembro del lado izquierdo. Cuando yo tengo esta igualación, entonces lo que estoy formando es una ecuación. Las ecuaciones normalmente pues las vamos a tener en términos conocidos, números que pueden ser reales o complejos, pero que siempre los vamos a conocer, y otros términos que son los que desconocemos, que son precisamente los que queremos encontrar para que satisfagan dicha ecuación o dicha igualdad. A estos términos desconocidos los conocemos normalmente pues como incógnitas. Y una ecuación lineal entonces sobre el conjunto de los números complejos como generalidad. Dentro de los complejos, pues recuerden que tenemos a los números reales. Tiene la siguiente forma: coeficiente por incógnita más coeficiente por incógnita, y así dependiendo de cuántos incógnitas tenga esta ecuación y cuántos coeficientes tenga la misma ecuación. ¿Cuál va a ser la solución de esta ecuación? Pues van a ser los valores para x1, x2 y x3 que satisfacen esta ecuación o esta igualdad que tenemos aquí. Y entonces si nosotros tomamos varias ecuaciones de este tipo, vamos a formar lo que se conoce como un sistema de ecuaciones lineales. Estas ecuaciones que nosotros estamos agrupando como sistema pues tienen una particularidad muy importante. No son ecuaciones que nosotros solamente tomamos y estamos escribiendo de forma aleatoria. Esas ecuaciones tienen dentro de sí mismas las mismas incógnitas que tienen todas las ecuaciones. Es decir, si la primera ecuación tiene como incógnitas x1, x2 y así hasta llegar a xn, la segunda ecuación también las tendrá. Puede ser que alguna de las ecuaciones pues no tenga una de las incógnitas y la otra sí. Eso puede variar, pero todas las ecuaciones entonces tienen las mismas incógnitas o están en función de las mismas incógnitas. Y esto lo que nos garantiza entonces es que existe una relación para que entonces yo pueda reencontrar las incógnitas que satisfacen una ecuación, tienen que satisfacerlas a todas las ecuaciones de forma simultánea. Y por eso entonces se conoce como un sistema de ecuaciones, porque digamos que existe una relación entre estas ecuaciones para que nosotros podamos resolverlas como un sistema. Y entonces la solución de este sistema de ecuaciones pues son los valores de las incógnitas que no solamente satisfacen a una de las ecuaciones, sino que satisfacen a todas las ecuaciones. Y es lo que vamos entonces a estar llamando como sistemas de ecuaciones. Repetimos, lo que nos interesa entonces en esta asignatura de álgebra pues son los sistemas de ecuaciones lineales.
Para resolver un sistema de ecuaciones lineales, entonces decíamos que tenemos que encontrar todas las incógnitas que satisfacen todas y cada una de las ecuaciones, no solamente una ecuación, sino todas. Si encontramos que dos sistemas de ecuaciones tienen la misma solución, en realidad lo que tenemos son dos sistemas que vamos a poder llamar como equivalentes. ¿Sí? Este concepto va a ser muy útil cuando nosotros estemos trabajando con lo que se conoce como método de eliminación de Gauss, o incluso podemos tomarlo como base para platicar de otros métodos. Por ejemplo, cuando nosotros tomemos un sistema de ecuaciones, seguramente ustedes ya han platicado o ya han resuelto ejercicios mediante el método de suma y resta, donde tenemos dos o más ecuaciones y las sumamos para eliminar incógnitas. Y entonces, ya que nos queda una ecuación más sencilla, podemos despejar a una de las incógnitas y luego empezarla a sustituir en las otras ecuaciones. En realidad, cuando nosotros sumamos dos ecuaciones, estamos formando un nuevo sistema de ecuaciones, estamos alterando una de las ecuaciones. Ese nuevo sistema resulta que es un sistema equivalente. Equivalente porque sabemos que va a compartir exactamente las mismas soluciones que el sistema original. De igual manera, esto lo vamos a platicar pues con más detalle cuando estemos hablando de ese método de eliminación de Gauss. Bueno, algo de lo que nos interesa principalmente en este video es que nos quede clara la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales. Y los sistemas de ecuaciones lineales decíamos que los vamos a clasificar dependiendo de su solución. La clasificación más general de un sistema de ecuaciones lineales entonces va a ser en incompatibles y compatibles. Vamos a decir que un sistema de ecuaciones es incompatible cuando no tiene solución, no tiene ni una sola solución. No vamos a ser capaces de encontrar valores para las incógnitas que satisfagan todas y cada una de las ecuaciones. Cuando esto ocurre, entonces estamos hablando de un sistema incompatible. También vamos a clasificarlos como compatibles cuando tengan solución, por el contrario. Entonces, si yo ya tengo un sistema que sé que tiene solución, va a ser un sistema compatible. Si no la tiene, es un sistema incompatible. Ahora, dentro de los compatibles hay dos posibilidades. La primera son los determinados, que es cuando el sistema tiene una única solución. ¿Sí? Solamente hay un valor para cada una de las variables que satisfacen el sistema de ecuaciones. Cuando tengo más de una solución, cuando tengo infinitas soluciones, estoy hablando de un sistema que es compatible indeterminado. Entonces hay sistemas que no solamente van a tener una solución, hay sistemas que tienen infinitas soluciones. Platicaremos también con mucho detalle de ellos y cómo es que vamos a encontrar o cómo vamos a expresar la solución de un sistema que es compatible indeterminado, un sistema que tenga infinitas soluciones. ¿Cómo podríamos entender más o menos qué es lo que está ocurriendo con esta clasificación de los sistemas de ecuaciones? Pues podemos tomar ventaja de este problema que yo les planteo aquí. Este problema inicia cuando nos piden encontrar la recta que pasa por un punto A que tiene coordenadas 1,1. Encontrar una recta que pase por ese punto A que tiene coordenadas 1,1. Vamos a tratar de formular este problema y vamos a ver qué tipo de solución tenemos relacionándolo con lo que estamos estableciendo aquí. No es un problema riguroso, no vamos a formar, en este caso, no vamos a formar un sistema de ecuaciones, pero nos sirve para quedarnos con la noción de qué es lo que ocurre cuando yo hablo de una solución que sea compatible, determinada, indeterminada o una solución incompatible. Entonces vamos a partir de la ecuación de la recta, que ya sabrán ustedes la forma característica de la ecuación de la recta, o quizá la forma más común dentro de las varias que existen, es la que tenemos aquí. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Si yo quiero encontrar una recta que pase por este punto, entonces tengo que sustituir los valores de las coordenadas x y y en esta ecuación. Entonces y vale 1 y x vale 1, tengo esta ecuación. 1 igual a 1 por m más b. Si simplifico, pues me va a quedar que 1 es igual a m más b. Y esta es toda la información que yo puedo obtener del problema. Tengo una única condición en mi problema y esta única condición la puedo traducir en una ecuación. Entonces, en realidad, en lugar de tener un sistema de ecuaciones, pues tengo una única ecuación, que es quizá nombrada con 1, y es esta ecuación que tenemos aquí.
Como tengo dos incógnitas y una única ecuación, no hay manera en la cual yo pueda encontrar una única solución para este problema. En realidad tengo infinitas soluciones. ¿Por qué pasa eso? Pues ahorita vamos a ver gráficamente. Si yo quiero pasar una recta por un punto, no nada más puedo pasar una recta, o no nada más hay una recta que satisface esta única condición. En realidad hay infinitas rectas que yo podría pasar a través de ese punto. Y eso es lo que nos está diciendo matemáticamente nuestro problema. Tengo una ecuación, tengo dos incógnitas, no puedo resolver de forma determinada este problema. Aquí se tiene que entender de forma muy clara que no es que el problema no tenga solución. En realidad estoy hablando de un problema que tiene infinitas soluciones. Si a mí me dicen encuentra una recta que pasa por el punto a 1,1, pues nosotros podríamos decir o responderle a la persona que nos lo está pidiendo, ¿por qué nada más una? Si en realidad hay infinitas rectas que puedo pasar por ese punto. ¿Cómo vamos a expresar entonces la solución de un problema de este tipo? Pues lo vamos a expresar de la siguiente manera. Como no puedo encontrar un único valor numérico para cada una de las variables, lo que vamos a hacer es dejar a una de las variables de las incógnitas en función de la otra. Y es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a despejar a la pendiente y la vamos a dejar en función de la ordenada al origen. Entonces despejamos m y vamos a encontrar que m es igual a 1 menos b. ¿Qué significa esto? Que si yo impongo un valor para la ordenada al origen, vamos, yo por ejemplo digo que b vale 1, voy a encontrar que si quiero que la recta pase por este punto A, la pendiente tendría que valer 1 menos 1, es decir, tendría que valer 0. Y esa ya es una recta que pasa por ese punto. Otra posible solución es que yo diga, bueno, b vale 2, entonces la pendiente tendría que valer menos 1. Y así yo puedo estar imponiendo o asumiendo valores para b y voy a encontrar a la pendiente que me garantice que esa recta pase por el punto que me están pidiendo aquí en mi problema. Entonces, esta infinidad de soluciones la podemos agrupar en un conjunto solución, que nos dice que, bueno, el conjunto de rectas que pasan por ese punto, pues van a tener la forma y igual a mx más b, donde m es igual a 1 menos b y b es cualquier número real. Otra forma es incluir esta condición aquí mismo en la expresión de la ecuación de la recta. Y entonces me va a quedar que y es igual a 1 menos b por x, porque la pendiente es 1 menos b, más b donde b es cualquier número real. Y entonces aquí ya queda más claro que si yo sustituyo un valor para b, voy a estar encontrando valores para la pendiente que me garanticen que esa recta está pasando por el punto 1,1. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando gráficamente. Bien, pues aquí lo que tengo es el punto A y lo que acabamos de encontrar es que si yo trazo una recta que tenga una pendiente igual a 1 menos b por x, bueno, una ecuación que sea 1 menos b por x más b, voy a obtener una recta que pase por este punto. Y yo puedo estar variando de manera indefinida el valor de b y voy a estar encontrando cada vez rectas distintas, rectas con distintas pendientes y con distintas ordenadas al origen, dependiendo del valor que yo sustituya de b, pero todas esas rectas comparten una propiedad, que todas ellas pasan por el punto A o contienen al punto A. Entonces hay infinitas rectas que yo podría pasar a través de un punto. Si solamente me están dando esa condición, el problema tiene infinitas soluciones. ¿Qué pasa si me añaden otra condición? Si ahora me dicen, bueno, yo no quiero que esta recta nada más pase por este punto A, te voy a añadir otra condición, quiero que también pase por este punto B. Como reflexión, ¿cuántas rectas creen que podamos pasar a través de dos puntos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con si lo resolvemos siguiendo el mismo esquema que planteamos para el caso anterior. ¿Qué es lo que nos están preguntando aquí? Nos están pidiendo aquí encontrar la recta que pasa por los puntos A y B. Nuevamente vamos a partir de esa misma ecuación convencional de la recta, o la más común, que es y igual a mx más b, y vamos a sustituir las coordenadas ahora de los dos puntos. Ya no nada más vamos a tener una ecuación, sino vamos a tener dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque ahora tenemos dos condiciones, que la recta tiene que pasar por este punto y también por este punto. Noten cómo son dos condiciones que están ligadas. ¿Por qué? Porque yo no tengo un problema independiente. Si este problema fuera independiente, pues la recta tendría que pasar por el punto A y después podría encontrar otra recta distinta que pase por el punto B. Pero no me lo están pidiendo de esa manera.
Me están pidiendo una recta que pase por los dos puntos. Es decir, hay dos condiciones para que podamos encontrar a esta recta. Entonces, dos condiciones me generan dos ecuaciones. La primera ecuación entonces va a ser igual a que 1 es igual a m más b. Y para la segunda ecuación, si sustituimos 3 y 2, vamos a encontrar que 2 es igual a 3m más b. Y ahora sí formamos un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones lineales, que es el que tenemos aquí. Vamos a resolverlo por el método que ustedes gusten, de los que han visto hasta ahorita en su formación académica. Aquí yo les pongo la solución al final, en realidad ustedes lo pueden resolver como gusten. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí sí vamos a encontrar un único valor para m y un único valor para b. Una única pendiente y una única ordenada al origen. Yo tengo entonces una solución que es de tipo determinada, a diferencia de la anterior que es indeterminada porque hay infinitas soluciones. Aquí tengo una solución determinada. Ambas son compatibles porque ambos problemas tienen solución. La diferencia es que uno tiene infinitas soluciones, compatible indeterminado, y este que estamos resolviendo ahorita solamente tiene una solución, compatible determinado. Y si nos regresamos aquí a nuestro esquema, pues solamente hay una recta que pasa por esos dos puntos. Aquí no hay infinidad de rectas, solamente hay una única solución para este problema. Y bueno, ¿qué pasa si ahora nos piden, nos dicen, bueno, no nada más quiero que pase por esos dos puntos, quiero que pase por un tercer punto adicional, que es este que tenemos acá? Entonces lo que nos piden es encontrar la ecuación de la recta que pase por estos tres puntos, así como están distribuidos con las coordenadas que tiene cada uno de estos puntos. ¿Cuántas rectas podremos encontrar que pasen por estos tres puntos? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Entonces vamos a ver otra vez qué pasa si lo planteamos mediante sistemas de ecuaciones lineales. Aquí gráficamente pues ustedes ya pueden imaginarse que no hay una recta que nosotros podamos trazar aquí que pase por estos tres puntos. Podríamos proponer otro tipo de función, a lo mejor una función polinomial o con la estructura que ustedes quieran, pero no una recta, ¿sí? Y entonces vamos a resolver el problema para ver qué es lo que vamos a encontrar. Y ahora ya no nada más tenemos una condición, tampoco tenemos dos condiciones, tenemos tres condiciones. Queremos una recta que pase de forma simultánea por estos tres puntos. Ahora vamos a tener entonces, como hay tres condiciones, tres ecuaciones. Y esas serían las ecuaciones: 1 igual a m más b, 2 igual a 3m más b y 4 igual a 4m más b. Un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Nuevamente les voy a pedir, para que funcione como repaso, que ustedes resuelvan o traten de resolver este sistema para que vean qué es lo que ocurre. Aquí vamos a llegar a lo que se conoce como una solución incompatible, es decir, una solución que no existe. La forma en la que yo lo planteé aquí, de la ecuación 1 despejé a la ordenada al origen y lo estoy sustituyendo primero en la ecuación 2 y encuentro un valor para la pendiente que es igual a un medio. Lo que estaría resolviendo aquí es el mismo problema del caso anterior, porque solamente estoy utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2, punto A y punto B. Si ahora yo involucro el tercer punto, si a mí se me ocurre decir, bueno, ya encontré una solución para la pendiente, debe de ser la misma que si yo, en lugar de sustituir esto en la ecuación 2, lo sustituyo en la 3. Pero nos vamos a dar cuenta que si lo sustituyo en la 3, encuentro una pendiente distinta. Entonces, una misma incógnita no puede estar tomando dos valores distintos de forma determinada. De forma indeterminada sí, es decir, que quede en función de otra tercera incógnita y entonces ya puedo encontrar infinitas soluciones. Aquí entonces lo que tengo es una inconsistencia que se puede presentar de distintas maneras, pero ya platicaremos de forma más adelante que estas incompatibilidades están asociadas a no existencias de valor, es decir, cuando yo tengo un cociente, por ejemplo, de un número real distinto de 0 entre 0. Eso no existe. Si ustedes recuerdan, en alguna clase comentábamos esto. Un número real distinto de 0 entre 0 es un valor que no existe. O sea, estoy hablando de algo que no existe, que es muy distinto a tener un 0 entre 0. 0 entre 0 no es que no exista, lo que pasa es que está indeterminado. La solución de la ecuación asociada a ese cociente es de forma indeterminada, hay infinitas soluciones. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. No es lo mismo decir 0 entre 0 que cualquier número real entre 0.
Y esto lo platicaremos con más detalle en la sesión de Zoom. Y entonces aquí tengo un sistema que no tiene solución y efectivamente es algo que nosotros sabíamos aquí. Es un sistema incompatible porque no hay manera en la cual yo pueda trazar aquí una recta por esos tres puntos. Y como reflexión, pues algo muy interesante de la ingeniería es que los ingenieros tenemos que buscar soluciones de problemas que posiblemente no la tengan, ¿sí? Esto dicho con mesura, ¿a qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, nosotros en el ejercicio profesional tratamos de resolver un problema, ese problema, a diferencia de los que se hacen en el aula, son problemas que no tienen solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos cuáles son los datos de entrada del problema en realidad. No es lo mismo que en un salón de clases el profesor nos diga estos son los datos de entrada y hay que resolver cierto problema. Eso se puede hacer. Pero con las incertidumbres que existen en la naturaleza, fenómenos que no podemos aproximar, por ejemplo, por poner un ejemplo en el caso de los sismos, no tenemos certezas de cuándo va a temblar y sí tenemos idea de cómo tiembla más o menos en cada zona, pero no tenemos completa certeza de decir este es el temblor que va a ocurrir en un futuro. Entonces, como no sabemos eso, en realidad estamos tratando de construir edificios para una demanda que no conocemos, es decir, algo que no tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues vamos a tratar de aproximar esa solución tratando de acercarnos lo más posible. Entonces, una solución ingenieril para este problema es, bueno, no puedo pasar una recta por estos tres puntos, pero voy a pasar la recta que más se acerque a estos tres puntos. Aquella recta de la infinidad que existe, de la infinidad de rectas que podría pasar por aquí, aquella que me garantice que me equivoque lo menos posible. Entonces, muchas veces hacer ingeniería se trata de aproximar controlando el error. Sabemos que nos vamos a equivocar porque estamos aproximando algo, pero vamos a garantizar que este error sea el menor posible y nosotros vamos a ser capaces entonces de controlar este error. Entonces, ya más adelante en álgebra lineal ustedes van a hablar de un método que se conoce como método de mínimos cuadrados. En álgebra lineal se ve todos los temas necesarios para hablar de la deducción de esta expresión y es una deducción muy interesante porque ahí queda más claro el panorama de esto que les quería comentar. En ingeniería muchas veces aproximamos, pero aproximamos controlando el error. Bueno, y eso entonces se los muestro para que quede un poco más claro cuál es la clasificación de los sistemas de ecuaciones con los que vamos a trabajar. Entonces, en resumen, incompatibles, aquellos que no tienen solución, compatibles, aquellos que sí tienen solución, y a su vez estos compatibles los vamos a dividir en dos, determinados cuando hay una sola solución e indeterminados cuando hay infinitas soluciones. ¿Cómo se ven gráficamente? Seguramente ustedes ya han estudiado los métodos gráficos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método gráfico pues consiste en graficar a las ecuaciones, dependiendo si yo estoy hablando de un problema de dos incógnitas, pues estas ecuaciones se van a traducir en rectas. Aquí por ejemplo yo podría despejar a y, encuentro que y va a ser igual a menos 3x más 6 y me está dando esta recta de aquí. De esto también puedo despejar a y me está dando esta recta que tengo aquí roja. En un método gráfico, aquel punto donde se intersecan estas dos rectas es lo que es la solución del sistema de ecuaciones. Ese punto me va a dar los valores de x y de y que satisfacen ambas ecuaciones de forma simultánea. Cuando estas dos rectas no se intersecan, que la única posibilidad es que se trate de rectas paralelas, entonces lo que tengo es un sistema incompatible. Entonces una incompatibilidad en un sistema de ecuaciones de forma gráfica lo voy a ver como dos rectas paralelas que nunca se van a cortar. Si este fuera un problema de tres incógnitas, lo que estaría viendo aquí son planos. Ya veremos más adelante cuando estemos resolviendo sistemas de 3x3, tres ecuaciones con tres incógnitas, cómo se ven estos sistemas de manera gráfica y vamos a darnos cuenta que en realidad son planos. Los sistemas compatibles determinados, por el contrario, decíamos que son aquellos que sí tienen solución, una solución que es única. Entonces estas dos rectas las dos ecuaciones que se traducen en dos rectas se intersecan en un único punto y no se vuelven a intersecar en ningún otro punto. Entonces en la intersección es donde vamos a encontrar la solución. En este caso la intersección está en el punto 2, menos 1.
Entonces para x igual a 2 y y igual a -1, puedo encontrar o tengo la solución de este sistema, y esa solución pues es única. Una solución que sea compatible pero indeterminada, es decir, infinitas soluciones, lo que voy a ver de forma gráfica son dos rectas que se traslapan, ¿sí? Dos rectas que coinciden en todos y cada uno de los puntos. Y entonces aquí no nada más tengo una solución, en realidad tengo infinitas soluciones que satisfacen a este sistema de ecuaciones. Y entonces traduzcan todo esto a planos. Aquí veríamos dos planos que se superponen en todo el espacio. En una solución determinada, dos planos, tres planos más bien, que se intersecan en un único punto, y en una solución incompatible, pues puedo hablar de planos paralelos, ya sea que nada más dos de ellos sean paralelos y los otros sí pudieran tener solución, o de formas similares. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Ahora, ya para concluir, un tipo de sistemas de ecuaciones que son muy importantes en álgebra lineal. La razón por la cual son importantes es porque gracias a esto que se cumple con ese tipo de sistemas, nosotros podemos establecer ciertas condiciones para ciertos teoremas, o justificar por qué se cumplen esos teoremas, o darnos una idea, ¿sí?, de qué es lo que va a ocurrir cuando estemos resolviendo cierto problema. Bueno, este tipo de sistemas se conoce como homogéneos. Un sistema de ecuaciones que es homogéneo no es otra cosa más que un sistema de ecuaciones lineales que cumple una condición adicional. Y esa condición adicional es que lo que tenemos del lado derecho de los miembros derechos de todas estas ecuaciones, siempre vamos a encontrar un 0. En un sistema de ecuaciones general yo podría tener aquí cualquier número, absolutamente cualquier número. En un sistema que sea homogéneo, este número siempre va a ser 0. Si esto se cumple, si yo tengo solamente en mi sistema de ecuaciones que todas las ecuaciones están igualadas a 0, ese sistema va a ser homogéneo. ¿Y qué tienen de especial los sistemas homogéneos? Pues lo podemos ver de aquí de forma muy clara. Si yo hago que x1, x2 y xn, así hasta llegar a xn, todos valgan 0 en todas las ecuaciones, aquí voy a tener una suma de ceros. En esta también, y en todas las ecuaciones se va a cumplir lo mismo. Es decir, este tipo de sistemas de ecuaciones tiene lo que se conoce como una solución trivial. Esa solución trivial se le conoce como trivial porque siempre se cumple. Es decir, un sistema de ecuaciones lineales que es homogéneo siempre va a tener la misma solución, y es que todas las variables sean iguales a 0, todas las incógnitas, perdón, sean iguales a 0. Eso es algo que siempre se va a cumplir si todas y cada una de las ecuaciones están igualadas a 0. Ahora, esto no significa que esa sea la única solución. Es una solución que siempre va a existir, pero podría tener otras soluciones. ¿Qué es entonces lo interesante? Que si siempre en esos sistemas voy a tener una solución que siempre se va a cumplir, entonces no cabe la posibilidad de que un sistema homogéneo sea incompatible. Si siempre voy a tener cuando menos la solución trivial, no cabe la posibilidad de que un sistema de ecuaciones que sea homogéneo no tenga solución, es decir, no puede ser incompatible. Los sistemas homogéneos entonces siempre van a ser compatibles, y ahora ya nada más nos resta buscar si es determinado o es indeterminado. Si es determinado significa que solamente se va a satisfacer para una solución, y esa solución tiene que ser la trivial. Si es indeterminado, además de tener a la solución trivial, va a tener una infinidad de soluciones. Entonces esa particularidad es muy atractiva, les repito. En álgebra lineal van a utilizar mucho este tipo de sistemas, y es el que ustedes recuerden de qué se trata un sistema de ecuaciones homogéneo, y esta condición que les estoy mencionando de que siempre tienen solución, cuando menos la trivial. Si ustedes lo recuerdan en álgebra lineal, van a ser capaces de entender más fácil ciertos teoremas y ciertas propiedades que se cumplen dentro del contexto de espacios vectoriales y de transformaciones lineales. Entonces, sí les pido que por favor esto lo tengan bien presente cuando ingresen a su curso de álgebra lineal. Bueno, como conclusión, algo de lo que vamos a platicar en la sesión de Zoom, del tipo de ejercicios que vamos a resolver, vamos a platicar que un sistema de ecuaciones lineales se puede representar de forma matricial, con una matriz de coeficientes
algo que podemos llamar como un vector de incógnitas o una matriz que solamente tiene una columna y un vector de términos independientes. Pero esto lo vamos a platicar con más detalle en la sesión de Zoom.